¿Es correcto orarle a Dios para que sane a los enfermos? ¿Que Él sane a los enfermos? Especialmente ahora que ya contamos con el poder desde lo alto dentro nuestro para sanar a los enfermos. No es correcto. Eso de siempre orar por los enfermos suena muy sincero, muy religioso, pero no es lo correcto. De nuevo, y vez tras vez, sinceridad no garantiza verdad. Tú eres quien sana a los enfermos con la autoridad que Dios te ha concedido en esta administración. Si tú eres capaz de digerir esta verdad, y si llevas a cabo exactamente lo que la palabra de Dios te dice, inmediatamente tu porcentaje de éxito en impartir sanidades se incrementará significativamente. Llegará al 100%. Todos serán sanados. No simplemente muchos, sino todos. Por lo tanto, después de que has cumplido con el primer paso, es decir, después de que tú ya has proclamado poderosamente y con confianza la palabra de liberación para la gente necesitada, y una vez que también tú te has adherido cuidadosa y atentamente al segundo punto, ya que no eres tú quien anda casa por casa tratando de sanar a la gente, sino simplemente porque el vecino te informó que allí se encontraba un enfermo, sino que ministras primeramente a la gente que responda a la palabra de la liberación de Dios y que acude a ti para ser sanada. Por eso es que tú no necesitas orarle a Dios para que sea Él quien sane a los enfermos. Dios ya te dio el poder a ti para hacerlo. Recuerda, tú eres hoy como Moisés frente al mar con la vara del poder en su mano. Tú tienes tu poder internamente, el Espíritu de Dios en ti. ¿Por qué no necesitas orarle a Dios para sanar a los enfermos? Porque la palabra de Dios nos dice que ya tenemos una autoridad semejante y superior, incluso superior a la que Jesús les entregó a sus apóstoles y discípulos cuando Él andaba sobre la tierra. Veamos en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad, exousia, autoridad, contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. En este caso, Jesús les entregó a sus 12 apóstoles, cuando aún eran aprendices, cuando aún eran discípulos, la autoridad completa para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia, es decir, toda flaqueza humana. Una vez que Jesús les entregó la autoridad, ellos no necesitaban normalmente orarle a Dios para pedirle que fuera Dios mismo quien sanara o quien echara fuera a los espíritus inmundos. Y no ellos, no. Ellos entonces fueron los directamente responsables de sanar y de echar fuera a los espíritus inmundos. Una vez que tu jefe o tu consorte comparten contigo la autoridad para firmar cheques, cada vez que es necesario usar un cheque, tú no necesitas ir a la oficina del jefe o esperar hasta que tu pareja llegue para que firme el cheque. ¿Por qué? Debido a que tú también tienes la autoridad absoluta para firmar esos cheques. Tú tampoco ruegas en el banco para recibir la cantidad estipulada en el cheque. Tú acudes a la caseta de cobro o al cajero automático y Dios nunca falla. Dios nunca nos falla. Con toda confianza de que la cantidad solicitada y requerida en ese momento va a llegarte completa. Como ya hemos visto, Jesús les ordenó a sus seguidores con toda autoridad y certeza. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el contexto de esa frase. De gracia recibisteis, dad de gracia. Milagros, sanidades, liberaciones. A sus primeros 12 apóstoles, a sus primeros 12 aprendices, Jesús les ordenó sanar a los enfermos. Jesús no les indicó ni les mandó que oraran por los enfermos, o que le pidieran a Dios por la salud de los enfermos, o que le preguntaran a Dios que Él les diera revelación especial para saber si sí o si no era la voluntad de Dios sanar a tal o cual enfermo. La orden es clara: sanad enfermos. Jesús les dio la orden de que ellos, los discípulos mismos, sanarían a los enfermos y echarían fuera demonios. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús dijo que todos aquellos que en él creyeran serían igualmente capaces de echar fuera demonios,
No dice que ellos deberían de orarle a Dios y que entonces Dios iría a sanar gente o a echar fuera demonios en el nombre de ellos. No, ni que debían de quedarse esperando con los brazos cruzados hasta que recibieran una clara revelación o una clase avanzada para saber cómo hacerle. Tenemos la Biblia misma, tenemos el poder de Dios, seguimos a Dios y miramos solamente a Dios. No somos seguidores de hombres, no somos seguidores de ministerios de hombres. Jesucristo es nuestra cabeza. Como dice la Escritura, es exactamente esto lo que hemos de recordar. Y esta es la revelación para ellos. Ahora era responsabilidad de ellos decidir si es que iban a creer o no en la autoridad que Cristo Jesús les estaba otorgando. Allí también dice que son ellos, los creyentes, tú y yo y todos los demás que creen, quienes hablarían nuevas lenguas. No dice que ellos orarían a Dios y que entonces Dios sería quien hablaría en nuevas lenguas a través de ellos. Dios no usa a sus hijos como objetos, Dios nunca posee a la gente, ni como canales espirituales. Es Satanás y sus huestes quien posee a los suyos en detrimento de su salud física y mental. Es el adversario el que controla en contra de la voluntad de la gente, a esa gente. Pero Dios jamás controla a la gente. Dios presenta su palabra y quien cree y actúa tiene el poder. Como dice Juan 14:12, la escritura que me abrió los ojos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Cualquiera que crea en y que le crea a Jesús, es y será capaz de hacer las obras que Jesucristo hizo, y aún mayores que esas. Por ejemplo, hablar en lenguas e interpretar en lenguas y ofrecer la salvación por gracia, ya que Jesús mismo no hizo eso. La salvación de recibir el Espíritu para manifestar el poder, ser renacidos y miembros del cuerpo de Cristo, es algo especial que tenemos nosotros ahora. Sin embargo, Jesús fue la propiciación, Él fue el Logos viviente, quien al ser resucitado por Dios, nos envió la salvación gratuita y esa manifestación del hablar en lenguas está incluida, con el poder de sanar también. Jesucristo recibió el Espíritu de Dios con el propósito de que Él pudiera sanar a la gente y echar fuera demonios. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, no encontramos evidencias de que Jesús siempre oraba a Dios y le preguntaba si es que era la voluntad de Dios sanar a los enfermos o echar fuera a los demonios. Jesús simplemente sabía que esa era precisamente la voluntad de Dios, así como ahora nosotros ya sabemos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Jesucristo mismo era quien sanaba a los enfermos y era Él quien echaba fuera a los demonios, y nosotros también. De nuevo veamos qué es lo que le respondió Jesús al centurión. Mateo 8, del 5 al 7. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Dios le había dado la autoridad a Jesucristo para sanar enfermos. Es por eso que en ese relato Jesucristo dijo al centurión: Yo iré y le sanaré. También en otro relato que ya vimos, Jesús dice: quiero, y no dice: si es la voluntad de mi Padre lo haré, si no, no. No, Jesús sabía lo que tenía, Él sabía lo que Dios quería y lo que Dios le había dado. Y vemos que ni siquiera necesitó ir a la casa del centurión por la creencia de este centurión. La creencia que se eleva cuando proclamamos la grandeza de la palabra de Dios y de Dios mismo, y le pedimos a la gente que mire solamente a Dios y no a nuestras flaquezas o a los ministerios humanos o a las religiones humanas. Eso es lo que va a hacer que nuestro trabajo sea cada vez más fácil. La gente creerá sin que nosotros vayamos a sus casas. Mateo 8, 2 y 3. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo:
Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada.